Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario en el que nos estén viendo. Esto es Turismo Sustentable TV. Hemos vuelto a las pistas. Después de mucho tiempo, pero con una diferencia importante que es la imagen. La imagen, que yo no sé si fue un buen paso. Que dimos. Me parece que a lo mejor nos estamos arriesgando. Me parece que nos hubiéramos quedado detrás de la incógnita de la voz, ya que tenemos estas voces maravillosas, pero bueno, sorprenderemos a más de uno. Acá estamos con la productora Background TV en los estudios Tarsa y estamos empezando este 2020 con esta nueva iniciativa de turismo sustentable, que era el grupo de turismo sustentable original que iniciamos allá por el 2006, cuando empezamos a hablar de estos temas de sustentabilidad hace más de 14 años, que incluso previo al grupo ya lo veníamos hablando y creo que es un buen año para iniciar con esta iniciativa, ya que justamente el COVID y esta pandemia ha puesto en relevancia y sobre todo en el ámbito del turismo la importancia de empezar a entender al turismo desde la perspectiva de la sustentabilidad. No, yo creo que no solo al turismo, sino a todas las actividades, pero bueno, nosotros puntualmente al turismo. En el caso nuestro, que vamos a hablar de turismo, tenemos que tener en cuenta que hace un tiempito, el 27 de septiembre, se conmemoró el Día Internacional del Turismo debido a la decisión de la ONU, ¿sí? Que en los años 80 decidió empezar a recordar. En el año 70 fue la aprobación de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo, y en los 80 comenzó a conmemorarse este día a nivel internacional. Y eso nos muestra la situación en la cual nos ha dejado, nos está haciendo, la situación que nos está haciendo pasar la pandemia de COVID, que bueno, el turismo es uno de las actividades más afectadas a nivel internacional. Así es. Bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de las actividades que vamos a desarrollar durante este programa. ¿Qué te parece? Dale, perfecto. Vamos a tocar el tema de la ley de humedales, un tema que hoy es la coyuntura, pero lo queremos tratar desde otro lugar. También vamos a tratar el tema del manejo de los recursos naturales y culturales, manejo de los recursos. Y vamos a tirar un par de pequeñas... Vamos a tirar unos datos y a contar algunas historias. En este programa particular vamos a hablar de Otto Schneider y la cerveza santafesina, que es sin duda uno de las características más importantes que nos hace reconocidos a los santafesinos. Así es. Y sobre el final vamos a tocar el tema de un ejemplo exitoso justamente que ha sabido manejar este tema de la sustentabilidad, el manejo de los recursos, que lo vamos a dejar como una perlita para el final. Así que mi nombre es Ernesto Gamboa, soy licenciado en turismo. Yo soy Diego Nicolau, soy guía de turismo de la ciudad de Santa Fe y técnico en turismo. Así que ahora nos vemos. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema que nos convoca, que habíamos hecho el avance, la ley de humedales. En realidad no es la ley de humedales, es el problema que hoy tiene en vilo a gran parte de la opinión pública, que es la cuestión de la quema de los pastizales. Exactamente. Yo quiero hacer por lo menos una pequeña introducción desde mi lugar, desde donde lo veo yo. Yo creo que es una problemática realmente real, concreta, pero a mí lo que me gustaría dejar en claro a partir de este programa o utilizar estos medios para tratar de llegar a la opinión pública y plantear nuestra posición, es que este tema de la quema de pastizales no es un problema que surge este año porque la mayoría de la gente está en su casa aburrida y los jeans no le deja secar la ropa o no los deja respirar bien porque tienen problemas de asma. Yo creo que si nosotros enfocamos la problemática desde ese lugar, lo estamos viendo pura y exclusivamente como una cuestión coyuntural, que hoy hablábamos, que dentro de un par de días, 15, 20 días, se va a dejar de quemar, porque los ganaderos queman, no por libre albedrío, sino porque están esperando el rebrote de las pasturas a partir de primavera-verano para darle de comer a los animales. Inclusive también se ha hablado, sobre todo en la zona de Rosario, de que hay algunos emprendimios que están inmobiliarios, sí, pero cuando veamos, vamos a ver después, ahora vamos a poner en imagen una foto de lo que es la realidad
de la quema en nuestro país, y si nosotros afrontamos el problema pura y exclusivamente desde el punto de vista de los desarrollos inmobiliarios, que yo creo que es verdad, estamos hablando, si supongamos, como se ve en la imagen, estamos hablando de un 1% del territorio en quema, o menos del 1%, cuando en realidad se está quemando todo el país. Aparte también le vamos a estar dando a la problemática un coto en lo temporal, porque como vos decías, cuando esto se deje de producir, empiecen a salir las pasturas nuevas y se deje de hacer las quemas, sobre todo en la zona de la isla de Rosario o en la isla entrerriana enfrente de Rosario o en la isla de acá de Santa Fe, la presión que se está ejerciendo a nivel social de que se apruebe la ley de humedales va a dejar de existir, entonces eso probablemente no siga teniendo el apoyo que está teniendo hoy. Exactamente, pero fundamentalmente es eso, es cambiar la óptica del problema, y el problema, desde mi punto de vista, tiene que ver con un manejo general de los recursos. Nosotros no podemos salir a buscar soluciones cuando, o sea, uno no puede evitar un choque cuando tenés el camión a 5 metros de distancia. Claro. Porque lo más probable es que o choques o con el volantazo te maten. Lo que hay que hacer es prever el choque. Y nosotros, y en la Argentina, esta mecánica de quema de pastizales para el rebrote, para la ganadería, es un uso habitual de todos los años. Claro. Y es una locura. Yo he recorrido todo el norte de Santa Fe, toda la Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, cuando trabajaba en una ONG ambientalista. Y uno veía kilómetros y kilómetros de columnas de humo en los bajos submeridionales, en los pastizales correntinos, en el monte chaqueño, en el impenetrable, en Formosa. Ni hablar de Paraguay. La mitad de Paraguay ha sido arrasada y desmontada y quemada, y nadie dijo, no nadie digo, pero nunca hubo esta efervescencia. Porque parece que reaccionamos cuando el fuego nos está quemando. No. Y es lo mismo que pasa con el cambio climático. ¿Hace cuántas veces viene hablando del cambio climático? Y la problemática de estas quemas hoy realmente ha salido a la luz justamente porque estamos viviendo una sequía histórica. Y que no coincide solo con la Argentina, porque si no nos estamos mirando el ombligo. Oregon, en Estados Unidos, se está quemando el estado completo. Bueno, y hubo hace muy poco tiempo quemas también en incendios en el Amazonas, incendios en Australia, o sea que no es una cuestión que solamente pasa acá. La sequía yo creo que es lo que ha motivado que justamente... Ha sido un catalizador. De alguna manera, claro, haya catalizado la problemática y que eso haya hecho que llegue a las ciudades. Exactamente. Que son los núcleos urbanos los que están protestando hoy día, cuando en realidad antes no protestaban sencillamente porque no les tocaba. No lo veían. Entonces, lo que yo quiero plantear a partir de ahora, y creo que nuestro compromiso desde este lugar, no tocar el tema de humedales solamente hoy coyuntural, sino vamos a trabajarlo más desde el punto de vista de los recursos naturales a lo largo del tiempo, es un uso racional de los recursos. Porque, señores, si estamos asombrados porque se está quemando, se están utilizando tierras de uso natural para las urbanizaciones, se está haciendo de mala manera, estamos de acuerdo. Ahora, ¿va a ser necesario que se haga en el futuro? Es indudable, porque en los últimos 30 años la población del mundo se ha duplicado, o más que duplicado, y en los próximos 20 años también se va. Y no es que se va a duplicar, está creciendo exponencialmente. Entonces, esta problemática de áreas naturales versus urbanizadas va a existir siempre. Entonces, ¿cómo la tenemos que enfrentar? Haciendo una zonificación y una planificación a largo plazo. Porque si no, estamos todo el tiempo tapando parches y sacando las fotos de un carpincho quemado, que a mí obviamente eso me llena, me llega y me preocupa, pero no es el centro del problema. Yo creo, y según la dinámica del ambiente, de ese ecosistema, va a ser el ecosistema que más rápido se recupere, el sistema del Valle de Inundación del Río Paraná. Ahora, las quemas en el monte chaqueño van a pasar 200 años hasta que esos montes se recuperen. Y se están quemando y nadie sale a llorar por el monte chaqueño. Y por la selva paranaense nadie salió a llorar y a pedir... Entonces te pregunto, ¿vos crees que, dada esta situación que vos estás exponiendo, el hecho de que ya existan leyes de protección o inclusive se están discutiendo leyes de lo que se conoce como la ley de humedales, no va a solucionar el problema? Sin lugar a dudas, ninguna ley soluciona ningún problema. Detrás de una ley tiene que haber primero una instrumentación de la ley,
Segundo, una intención política. Una intención política y esa intención política se demuestra con el presupuesto asignado para la ejecución de la ley. Porque si yo digo, el que robare tendrá una pena X, supongamos, por decir una cosa. Sí, no le dé recurso a la y no policía. le dé recurso a la policía, no tengo un sistema judicial eficiente, no tengo un sistema de detección temprana del delito, etcétera, etcétera. Claro. La ley, nosotros, lo que pasa es que somos un Estado muy legalista, un pueblo muy legalista. Creemos que una vez que emitimos la ley, el problema está resuelto. De hecho, investigando, vos estuviste investigando, ya hay una ley de áreas naturales protegidas. Hay una ley de áreas naturales protegidas, que es la 12.175. Hay una ley que no está reglamentada, que declara interés y justamente la protección de los humedales, que es la 13.932. Y hay una ley que prohíbe directamente el desmalezamiento y las quemas a cielo abierto, que se podría aplicar. Eso a nivel provincial. Las leyes existen, lo que no hay, evidentemente, es una intención política de aplicarlas. Vaya uno a saber por qué. Pues el sistema de guardafauna de nuestra provincia, Bueno, de la Secretaría de Medio Ambiente, debe tener, yo no quiero hablar a boca de jarro hoy, pero históricamente los recursos eran paupérrimos. O sea, si uno ve en el PBI, la distribución del PBI, de la asignación para el manejo de estas cuestiones, es irrisoria. Claro. Son 6 camionetas con 4 personas, sin viático a veces, sin combustible, una locura. Entonces, por eso yo quiero abocar este tema o enfrentar este tema desde qué vamos a hacer con nuestros recursos naturales particularmente. Porque yo no quiero que quemen en la isla enfrente de Rosario, pero tampoco quiero que quemen los bajos y meridionales, o que el día de mañana, o que tampoco quiero que tiren 50 litros de glifosato por hectárea, nada más porque yo soy el dueño del campo. Esa es otra cuestión. Hay dos posiciones, vamos a plantear este tema, desde dos posiciones: los productores agropecuarios y los ambientalistas, conservacionistas. Los productores agropecuarios, los productores agropecuarios dicen que dentro de mi territorio, dentro de mi propiedad, yo puedo hacer lo que quiera. Y los ambientalistas tienen la otra posición extrema, que dicen, no, los recursos naturales generan beneficios sociales, entonces como todos somos beneficiarios de eso, tenemos que decidir todo sobre ese recurso. Bueno, a ver, si yo soy el dueño de mi casa, en el medio de la ciudad de Santa Fe, no puedo poner un criadero de chancho. Entonces, partir de la idea de que porque soy el dueño de la tierra puedo hacer lo que quiero, es una falacia. Segunda instancia, decir que los recursos naturales generan beneficios ambientales y por eso tienen que ser cuidados y tienen que ser intangibles, sin asignarle un costo a ese beneficio, claro, como la luz, como el agua, como los alimentos, alguien lo tiene que pagar, alguien le tiene que pagar al productor, o por el cese o por la merma de su productividad, o por decidir utilizar determinados recursos. O brindarle alternativas productivas de bajo impacto, por ejemplo, el turismo. Bien, todo esto viéndolo desde el punto de vista, justamente te iba a preguntar, desde el punto de vista ambiental. ¿Qué pasa con el turismo? Por eso, exactamente. Bueno, eso lo vamos ahora a desarrollar en el próximo espacio, que es justamente, primero, ahora sabemos que tenemos un problema con los recursos y tenemos que ver qué hacemos con esos recursos, cómo los manejamos. Ahora vamos a ver, en el próximo bloque, cómo utilizamos estos recursos. O cómo no utilizamos estos recursos desde el punto de vista del turismo. ¿Qué te parece? Me parece bien. Bueno, vamos a ir un pequeño cortecito y nos vemos en un rato.